¿Listo? La información de interés local, nacional e internacional la podrás encontrar aquí, en el Portavoz Informativo Digital. Entrevistaremos a los personajes de la semana, a los que han causado noticia. Te invitamos este y todos los sábados a que te conectes desde las 10 de la mañana en nuestras redes sociales. Te esperamos. Si tu gusto es por el bienestar de las demás personas, ayudar con conocimientos depende de ti. R&Z Corporation Health. En 8 meses obtienes el título de auxiliar de enfermería, capacitación con instructores certificados, aval académico garantizado. Estamos ubicados en Imbabura, Ibarra, calle Colón y Olmedo frente a Delgado Travel en el 2º piso, en el Carchi, Tulcán, Boyacán entre Sucre y Bolívar, frente al Mercado Central. Inscripciones abiertas. Rancho San José, un lugar acogedor y familiar en un ambiente campestre, dentro de la ciudad de Ibarra. Disfruta de los mejores cortes al carbón, así como de nuestra única pizza parrillera. Además, todos los domingos deleítate con el pollo asado al cilindro. Atendemos desde las 12:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Atendemos todo compromiso social. Reservas al 099-640-5401. Rancho San José, Pizza and Grill. Buenos días a todos los que se están conectando a nuestras redes sociales como Facebook y TikTok. Mi nombre es Andrea Malquín y comencemos con este espacio de entrevistas. Hoy sábado 4 de septiembre llegamos gracias a Rancho San José Pizza and Grill, desde donde estamos transmitiendo su lata de detalles vivos que animan el alma, camino del oso, miel pura de abeja. Los mejores outfits de temporada los podrán tener en Divas Online, que encuentran sus tiendas en Facebook e Instagram. La mejor capacitación en auxiliar de enfermería con una preparación de solo 8 meses la podrán encontrar en Corporation Health. Y agradecemos también a Butterfly Ecuador por crear de forma personalizada los atuendos que utilizo en cada entrevista. En esta mañana tenemos una entrevista muy especial para hacer un análisis crítico acerca de los 100 primeros días del gobierno actual. Para eso saludamos al sociólogo Jorge Torres, con quien vamos a hablar sobre el tema. Buenos días, Andrea. Un gusto saludarlos a todos los que nos ven. Sabemos que hace más de 100 días el gobierno actual tomó el poder y en sus propuestas dijo cosas acerca de aumentar el sueldo, cambiar algunas cosas de la educación superior. El tema más que retumba más es el tema vacunación y muchas otras cosas. Pero en estos 100 días también se ha visto problemas acerca de cambios de ley, salud, manifestaciones. Hablemos más o menos de los 5 puntos importantes con los que se puede calificar a estos primeros 100 días. Bueno, pienso yo de que, en primer lugar, hay que hablar de que 100 días es un límite bastante corto como para poder hacer una evaluación general de todos los proyectos, de todos los objetivos que tenga este gobierno. Pienso yo de que por lo general incluso se podría evaluar dentro de lo que sería 10 años en un sentido bastante amplio, ¿no? Pero en todo caso lo que sí se puede ver en los 100 días es una cierta constancia, un cierto patrón de actitud, de acciones que tiene el gobierno con respecto a la forma en cómo ha querido implantar justamente ciertos objetivos que tú ya los has mencionado. En particular yo pienso de que lo que se ha visto que el gobierno ha sido bastante pragmático, no se lo ha visto no ha tenido una medida muy ideológica. Creo que el mismo presidente ha dicho, ¿no?, que él no quiere hablarlo desde el punto de vista ideológico, pragmático, obviamente con una retórica por el bien del Ecuador, como lo dicen todos los presidentes, pero pienso yo de que esa manera pragmática de ver la política le ha permitido tener sobre todo acercamiento con otros movimientos políticos, con organizaciones de la sociedad civil y también con movimientos sociales. En ese sentido, podemos también establecer de que se ha cumplido, ¿no?, su gran propuesta de la vacunación. Más o menos estamos viendo de que falta una semana para que se cumplan los 9 millones.
Entonces, en cierta medida, estamos viendo de que eso se ha cumplido. Pero para muchos otros analistas, para incluso sus opositores políticos, ellos lo ven como una especie de cortina de humo que no permite ver lo que serían los problemas estructurales que tiene el Ecuador. En ese sentido, estamos hablando de seguridad, estamos hablando del tema de la corrupción, entre otros, que también el presidente ha comentado de que ha dado inicio a ciertas acciones, ha iniciado, digamos, ha dado ciertos parámetros que obviamente tendremos que nosotros evaluarlo, creo que después de otros 100 días o en el próximo año. Pero más allá de eso, pienso yo de que el Ecuador sí necesitaba, los ecuatorianos sí necesitábamos buenas noticias. Entonces esto como que en política por lo general no tenemos buenas noticias, y esto de que ya se va a cumplir la vacunación es algo positivo. Hablemos, siempre es importante ver lo bueno y lo malo de todo. Hablemos en primer lugar de las cosas positivas. Ya hablamos sobre el tema vacunación, pero ¿cuáles son los otros proyectos que también se van enrumbados en buen camino? Bueno, estamos viendo de que la posición del gobierno, y yo creo que esto en sí se subraya dentro de la línea ideológica, es tener contacto y sobre todo en base a la reactivación económica. Tú sabes de que eran dos objetivos grandes. Uno era la vacunación. Estamos cumpliendo la vacunación y luego viene la reactivación económica. El tema es que el gobierno lo que ha hecho ha sido reunirse justamente ya sea con organizaciones de la sociedad civil, empresarios, como también tener ciertas comunicaciones con líderes del exterior, como sería en este caso el presidente de China, el presidente de Rusia. También obviamente el tema de la reunión que tuvo con el presidente Andrés López Obrador en México, como para obviamente poder dar un inicio o poder modificar o crear una política de lo que sería tratado de libre comercio, que no se lo ha tenido, digamos, en los otros gobiernos no se los tenía como no se los tenía bien, no eran bien vistos. Y en ese sentido, la tesis del gobierno es que si nosotros podemos tener un buen tratado de libre comercio, incluso también incentivar a que haya inversión extranjera, eso va obviamente a reactivar la economía, fortaleciendo empresas y también reactivando lo que sería la parte del empleo, que ese es otro de los factores bastante graves que tiene el Ecuador. Al respecto, pienso yo de que también, o sea, yo lo veo que es bastante, en este momento, precario la forma en cómo se lo está manejando, porque solamente han sido reuniones, solamente han sido, digamos, diálogos. Se nota que, por ejemplo, en el tema de México, requiere, digamos, hay ciertos requisitos que le va a costar al Ecuador llenar para poder justamente tener un tratado de libre comercio efectivo y que obviamente nos permita desarrollarnos. Pero ese es un tema también, yo pienso que es bastante ideológico, un poco abstracto, ¿no? Decir que bueno, que con la inversión eso después va a desencadenar mejora económica y también empleo. Entonces eso hay que ver. Entonces ahora hablemos de lo no tan bueno. Vemos que la imagen de la asamblea ha ido decayendo completamente. ¿Cómo el exterior, los países de afuera nos ven? ¿Y cómo también la asamblea puede cambiar esta imagen? Bueno, el tema de la asamblea ya viene de algo malo. Digamos que la anterior asamblea tuvo un 2% de popularidad, terminó. Pienso yo de que en el momento de que comenzó, que inició las labores la nueva asamblea, la gente estaba como que bastante optimista y obviamente había una calificación alta, pero después progresivamente yo creo que eso se va a bajar, obviamente por las cosas, porque estamos viendo de que la asamblea en sí misma no ha cambiado, digamos, muchas de sus acciones que tienen que ver mucho en el marco de la corrupción, específicamente en lo que sería reparto de puestos políticos. Entonces está viendo de que la asamblea no está muy interesada, no digo toda la asamblea, sino ciertos sectores de la asamblea todavía están con la idea de que el Estado es una forma de repartir puestos políticos o distribuir ciertos elementos de poder, que no es para lo que la gente votó. Yo pienso que a nivel internacional, bueno, las asambleas a nivel internacional y en específico en América Latina siempre son vistas como un poco en esta palabra muy común que se llama politiqueras, ¿no? Realmente que están más o menos un poco intrigando en temas políticos. Pero pienso yo de que necesariamente lo que se tiene que hacer, y bueno, lo que se está haciendo es un seguimiento, ¿no? Por un lado, de lo que sería el tema de la fiscalía,
Que eso por otro lado también es un poco negativo, ¿no? Es que cuando aparece la fiscalía uno dice, eso, la cosa está mal, ¿no? Pero por otro lado, digamos, algo un poco más técnico sería que necesariamente se tiene que hacer una auditoría de todo lo que están haciendo, no solamente la Asamblea, sino otros ministerios. En el momento en que nosotros veamos que se haga la auditoría, en el momento que también haya transparencia, porque ese es el otro factor, pienso yo, y eso lo han expuesto otros analistas, y de hecho hay lo que se llama el observatorio de la legislación. Lo que he dicho es eso, de que carece la Asamblea y otros ministerios de la debida transparencia, entonces el ciudadano no sabe qué están haciendo, y por eso nos sorprendemos de que vemos comunicaciones de WhatsApp justamente haciendo lo que no deberían hacer. Claro. Hablando un poco más sobre el tema educación, en las propuestas había una reforma para cambiar el examen del ingreso a las universidades. Y, este examen se dio, pero hubo muy malas respuestas en el examen piloto. Y de igual forma, la misma semana sale la noticia de que se rebajará las becas para las universidades privadas. Uh-huh. ¿Cómo se puede ver esto en el público? ¿Cómo el público ha reaccionado de una forma un poco negativa? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, en principio, como todos sabíamos, el presidente Lasso había propuesto primero quitar la prueba y también eliminar el Cenecit. Entonces, de cierta manera iba, digamos, con una propuesta bastante agresiva contra lo que sería la política pública de la educación superior que se estaba manejando en los últimos 14 años. El tema es que después ya ingresa comienza las labores del gobierno y mucha gente lo vio como que también cambió un poco su perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que quitó el examen, sino que le cambió, digamos, los contenidos, tal vez la estructura, y también no ha desaparecido el Cenecit. En ese sentido podemos ver, yo podría decir, no como una forma de disculparles, pero sí como una manera de ver, ¿no? De que todo cambio siempre tendrá equivocaciones porque necesita ciertas logísticas, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que también eso se pudo haber previsto que iba a pasar, o sea, ningún cambio inicia de manera excelente, podría decirse, ¿no? Pienso yo que tal vez obviamente tendrían que haberse hecho otras pruebas piloto como para que eso inicie de mejor manera. Pero el tema aquí, bueno, el otro tema que tú comentas, que es el factor de haber quitado, digamos, el presupuesto de becas de las universidades privadas, me parece a mí una forma, dentro de lo que están dentro de su política de focalización del presupuesto público. Estamos viendo también que hay un elemento, estamos más o menos como entre 7.000 y 5.000 millones de dólares de déficit presupuestario, de déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, yo veo que el gobierno ha cortado ese presupuesto, digamos, en un sector que tal vez no le va a generar problemas, o sea, digamos que tal vez las personas que se benefician de las becas no es un gran número de personas, no es un gran número de la población, no es un personaje amplio de la población. Entonces pienso que ha cortado dentro de un límite, digamos, de lo más débil. No me parece bien porque pienso que mucha gente se estaba beneficiando de ese presupuesto, pero en todo caso no le veo que sea ilógico dentro de la política del mismo gobierno, que está enmarcado justamente en una especie de ataque, sobre todo al sistema de educación superior, a las políticas del sistema de educación anterior y también obviamente en el tema de la focalización de los recursos públicos. Pero ¿no sería algo negativo debido a que estas becas eran como un plan B para las personas que no podían ingresar a la universidad por medio de el examen y que utilizaban para seguir sus estudios? No, totalmente negativo. Pienso yo que es negativo, pero lo que digo acá es que dentro de la lógica del propio gobierno tal vez ellos no lo ven así. Por ese tema que te digo, ¿no? O sea, están en un tema de focalización, entonces estamos hablando aquí un poco en términos maquiavélicos. El fin justifica los medios, en este caso el fin de ellos es focalizar, los medios es quitar presupuesto. Entonces en ese sentido estamos viendo que también obviamente ellos están dentro de ese campo de quitar, digamos, dentro de lo que sería la esfera pública ciertos ministerios, incluso se habla de privatización. Entonces, para mucha gente la privatización es muy mala, ¿no? Pero para ellos está bien.
hablando también sobre las manifestaciones que se dieron de los docentes y de los productores ecuatorianos, que ha ido mermando la credibilidad de este gobierno. ¿Cómo puede el gobierno hacer que esta credibilidad suba otra vez? Pienso yo de que no se ha mermado la credibilidad, porque estamos viendo de que existen algunos datos, datos de Sedatos que te dice que están un 74% de apoyo, de credibilidad, de confianza, digamos. Pienso yo que obviamente esto que tú comentas de movilizaciones va a mermar, pero pienso también de que el gobierno se está aprovechando de este apoyo ciudadano para justamente ejercer ciertas políticas que a la postre podrían también generarle un contraataque, una forma de ver mal este gobierno. Pero pienso yo que en principio ellos han dicho, sobre todo, el Ministerio de Gobierno, ellos han hablado mucho del tema de las desactivaciones. O sea, ellos lo ven bien, es bien interesante esto, ellos ven como una forma de desactivar ciertas movilizaciones. ¿Cómo lo desactivan? En base, por un lado, por diálogo, o por otro lado, por política. Entonces, por diálogo implica, obviamente, ellos han hablado de que están reuniéndose con ciertos sectores. Hasta ahora creo que con el único sector que sí ha dialogado de manera más profunda ha sido con el sector transportista. Pero también por el lado político, un poco acercarse justamente a ciertos partidos o movimientos políticos que tienen ciertos intereses dentro de esos grupos, como para tener justamente ese tipo de acercamiento y resolver. Entonces eso es lo que está haciendo ellos por el momento. Creo que algo que es negativo en sí es la falta de comunicación del gobierno. No digamos falta de comunicación, muchos lo dicen como una mal comunicación, porque dice que ciertas acciones se ven como que realmente son bastante absolutas y bastante radicales, pero después habla el presidente, después habla el ministro y no lo han sido tanto. Entonces yo pienso que en ese sentido también un poco estamos con esa falta de costumbre. Estamos viendo de que en los últimos 14 años la forma de gobierno, y en específico el gobierno de Rafael Correa, era un gobierno que realmente comunicaba, creo que nosotros estábamos comunicados 24/7, frente a este otro gobierno que realmente no lo comunica de la manera, no es tan, o sea, ellos mismos han dicho, ¿no? Nosotros solo vamos a comunicar incluso solo por redes sociales, para quien esté interesado. Pero yo creo que a la postre eso también le puede generar algo negativo, porque la gente pueda que lo interprete mal, e incluso sus enemigos políticos pueda que cojan muchas acciones y lo capitalicen de manera como ataque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión internacional que se tiene después de estos 100 días sobre el gobierno? Verás, a nivel internacional veo que se resalta bastante el tema de la vacunación. O sea, muchos medios subrayan, muchos medios incluso están admirados porque realmente termina siendo, como quien dice, un dato bastante específico incluso para países como Ecuador, que estamos dentro de una zona que a veces es más común saber de que hay ineficiencia en ciertas acciones de logística a nivel nacional. No obstante, también he revisado, por ejemplo, medios como el de la Telesur, que de una otra manera pone, digamos, titulares bastante críticos, bastante, digamos, de manera que buscan atacar al gobierno, pero tampoco es que tampoco es que comunican de manera así, no es una crítica mordaz. O sea, de cierta manera dice, bueno, estamos viendo de que ha prometido bastante, es más o menos la idea, ¿no? Es un gobierno que está prometiendo bastante, pero hay que ver si es que lo cumple. Claro. Entonces, para más o menos ir cerrando esta entrevista, según la opinión profesional, ¿cuáles serían las estrategias que ahora el gobierno debe tomar o mantener para tener un buen camino hasta finalizar su periodo? Bueno, yo dividiría la estrategia en 3 partes. Una parte inicial es que necesariamente tiene que poner la casa en orden. ¿Esto qué significa? El factor de la corrupción realmente es algo que pienso yo que lo ha heredado de los gobiernos anteriores, y pienso yo que necesariamente tiene que resolverlo, porque eso también implica confianza también de las inversiones extranjeras que él necesita. Ese es el primer lugar. Segundo lugar es el tema que podría denominarlo político, que es el más difícil también, uno de los más difíciles,
que implica justamente tener acercamiento con otras bancadas, con otros movimientos políticos, para que sus políticas y para que sus leyes entren en vigor. Pienso yo de que esa es una de las partes más difíciles, porque realmente, como tú sabes, el gobierno entró con un grupo que no era el primer grupo de poder dentro de la Asamblea, creo que era el cuarto. Entonces, en ese sentido, le toca hacer un ejercicio que bien hemos visto que así se ha manejado de manera pragmática, pero, por ejemplo, ha hablado de que se alejó de un movimiento político que era, digamos, su movimiento que era como su aliado natural, que es el Partido Social Cristiano, pero en la última entrevista el presidente Lasso comentó de que busca de nuevo ese acercamiento, esperemos que se dé, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera parte implicaría justamente una mayor proximidad con los ciudadanos, porque el tema es esto, o sea, bien pueden ellos, como un grupo que a veces se lo asocia más vinculado a sectores productivos y a sectores económicos, los sectores más ricos del país, no solamente tiene que acercarse con esos grupos, también tiene que acercarse con otros grupos, tener proximidad, entender justamente la dinámica de la sociedad, para que en cierta medida no se vea, como siempre se ha visto en otros gobiernos, de que manejan las cosas de manera cerrada y se van alejando progresivamente del sector ciudadano. Exactamente. Y para concluir, acercarnos a un contexto un poco más cercano, ¿qué es lo que usted opina acerca de los asambleístas de Imbabura? Y porque casi no hemos escuchado de ellos. Bueno, de hecho, el tema es que no ha habido propuestas. Tengo entendido de que el asambleísta Cervantes ha tramitado ya propuestas de ley. El tema aquí es que también la asamblea en este momento está ocupada en temas que tendrían que ver con fiscalización. Hay un elemento de fiscalización y pienso yo de que también se ha manejado por lo general los asambleístas se han manejado de una manera un poco alejada de su público o de su base. Por un lado, a veces. Por otro lado, también sucede de que a veces solamente se manejan con su mismo grupo de base política. Y eso no es justo, o sea, el asambleísta tiene que manejarse con toda, o sea, en el momento que termina lo que sería la campaña, tiene que comunicarse con todos los otros grupos sociales que tampoco han votado por ellos. Entonces no pueden seguir haciendo politiquería. Entonces yo pienso eso, a veces sucede de que terminan siendo solamente lobbies políticos antes que un verdadero acercamiento y una verdadera comunicación con su ciudadanía. A eso también hay una corresponsabilidad del mismo ciudadano. Los ciudadanos también tienen que enterarse que está haciendo su asambleísta, no simplemente dejarlo como en el sentido de decir, bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y hay que los asambleístas hagan todo. Y eso yo pienso que también muchos asambleístas, no sé si todos, pero a veces como que también dicen, bueno, como mi ciudadanía no le importa la política, entonces nosotros acá armamos nuestra situación. Entonces, en ese sentido, yo veo que es una corresponsabilidad también de nosotros los ciudadanos entender qué están haciendo en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por habernos ayudado en este pequeño análisis sobre lo que pasó en los primeros 100 días del gobierno actual. Agradecemos su presencia una vez más, sociólogo, y les invitamos a todas las personas que están conectadas a seguir con nosotros porque en pocos minutos tendremos a la Miss Imbabura actual, Silvana Santa Cruz. No se lo pierdan.